Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso. Estamos en la clase 9 donde vamos a hablar de la identidad de los espíritus. En el libro de los Mediums, en el ítem 255, Jacques Ardez habla del problema de la identidad de los espíritus y de la importancia de la identidad de los espíritus. Él dice textualmente, leemos: la identidad de los espíritus es uno de los temas más controvertidos entre los mismos adeptos del espiritismo, y se sabe con cuánta facilidad muchos de ellos toman nombres supuestos. Por lo demás, en muchos casos, la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. Vemos que ya el propio codificador, el propio Allan Kardec, establece que el tema de la identidad de los espíritus es un tema problemático, es un tema conflictivo, incluso dentro de los propios adeptos del espiritismo, porque hay una tendencia de los espíritus a revelar nombres de personalidades veneradas, nombres de personalidades ilustres, y la experiencia y la realidad demuestra que en muchas ocasiones estos nombres que revelan los espíritus no se corresponden luego con la realidad de los espíritus que están manifestándose. Por lo tanto, es un tema sobre el que hay que tener mucho cuidado y es un tema que hay que analizar muy profundamente. Pero fíjense esta parte final. Allan Kardec dice lo siguiente: por lo demás, en muchos casos, la identidad absoluta es una cuestión secundaria y sin importancia real. Vamos a ver y vamos a analizar estas palabras finales de Allan Kardec. En primer lugar, hay que entender que no es lo mismo naturaleza que identidad. Hay una diferencia importante entre identidad y naturaleza. La naturaleza es el nivel evolutivo que tiene el espíritu. Si el espíritu es bueno, si no lo es, si es sabio, si no lo es, etc. Eso sería la naturaleza espiritual del espíritu comunicante. En cuanto a la identidad, es la identidad personal. Es si el espíritu es fulano, es mengano, es petrano. Entonces esta diferencia es muy importante a la hora de apreciar el valor de una comunicación. Siempre debemos saber la naturaleza del espíritu. Es decir, la naturaleza del espíritu es imprescindible saberla. Saber si el espíritu es o no es un espíritu bueno, si es o no es un espíritu superior. Por lo tanto, esta es una cuestión que hay que saber y que hay que conocer. Ahora bien, la identidad real, en caso de comunicaciones instructivas, es secundaria, ya que lo importante no es el nombre que el espíritu esté manifestando, sino el contenido de la comunicación. Si nosotros aprendemos a valorar fundamentalmente el contenido de la comunicación y no el nombre o la firma de la comunicación, es mucho más difícil que los espíritus nos engañen y que los espíritus se burlen de nosotros por esta cuestión. Si no le damos importancia al nombre con el cual el espíritu se está manifestando y nuestra única importancia es verificar la evolución y el contenido real de la comunicación, lo demás va a pasar a un punto secundario, lo demás va a ser secundario y vamos a permitir que los espíritus actúen con respeto y con criterio a la hora de dar nombres venerados, porque van a saber que para nosotros esos nombres no tienen ninguna importancia. Y como no tienen ninguna importancia, no van a gastar tiempo en revestirse con nombres ilustres y con nombres venerados. Por lo tanto, es imprescindible saber la naturaleza de los espíritus. En cuanto a la identidad, para las comunicaciones de orden instructivo es una cuestión secundaria. Hay cierto tipo de comunicaciones donde la identidad real sí es necesario saberla, pero para las comunicaciones instructivas no es tan necesario saber esto. También es importante en cuanto a la identidad y a la naturaleza del espíritu
entender el tema del espíritu guía. Muchas veces nosotros tenemos cierta afinidad, cierta simpatía hacia un determinado espíritu o una determinada personalidad histórica. Y hay veces un espíritu bueno, un espíritu evolucionado, puede tomar el nombre de este para que nosotros tengamos más confianza en él. Pero esto sucede siempre y cuando nosotros nos dejamos arrastrar o nos dejamos llevar por la cuestión de los nombres. Si nosotros aprendiéramos que el nombre es una cuestión secundaria y que lo importante es el mensaje, los espíritus buenos, los espíritus evolucionados no tendrían esta necesidad. Pero como a veces nosotros necesitamos como bastón psicológico el tener un nombre, muchas veces espíritus buenos, espíritus elevados, toman el nombre de una personalidad histórica o de un espíritu al que nosotros tenemos cierta simpatía para afianzar nuestra confianza en él. Pero repito, esto sucede cuando estamos en estos primeros pasos de la comprensión y de la práctica de la mediunidad. Cuando aún nuestro desarrollo espiritual como mediums no es un buen desarrollo, no está bien hecho. Ahora bien, surge una pregunta. En este caso, ¿no estaría mintiendo el espíritu? No sé si tengo... No. Vamos a hacer un análisis a esta pregunta porque efectivamente el espíritu está cogiendo un nombre que no le pertenece, está haciéndose pasar por una personalidad que no es la suya, que no es la real. En este caso no estaría mintiendo el espíritu. Como la finalidad del espíritu es hacer el bien y como para los espíritus evolucionados el nombre es una cuestión secundaria, no podríamos hablar de que el espíritu está mintiendo propiamente dicho. El espíritu simplemente está aprovechando una circunstancia o una actitud psicológica del medium para hacerse más respetado, para hacerse para desarrollar mayor confianza en el medium. De todas formas, y esto es una opinión muy personal, considero que espíritus de una cierta evolución generalmente no realizan este tipo de acciones. Porque ellos generalmente se utilizan de mediums que tienen una cierta preparación y quizás, y uno de los consejos que suelen dar más habitualmente es es que no se dé valor, que no se dé criterio a los nombres y sí al contenido. Por otro lado, esto también es muy peligroso para el medium, porque hay veces que el medium puede desarrollar cierto tipo de vanidad al considerar que el espíritu de fulano, de mengano, de petrano, de personalidades históricas, que fueron sabios, que fueron santos, etc., se está comunicando a través de él. Entonces, personalmente, repito, es una opinión personal, creo que esto lo realizan espíritus que si bien pueden tener una buena intención, no necesariamente tienen un proceso de evolución muy desarrollado. Y generalmente, cuando son estos últimos, cuando son espíritus muy buenos, son espíritus superiores, son espíritus evolucionados, si lo hacen es en momentos circunstanciales y porque están usando mediums de un bajo conocimiento mediúmnico y de un bajo conocimiento espírita. Pero si se dan las dos condiciones, es decir, si el medium tiene un conocimiento espírita y a la vez el espíritu es evolucionado, no veo personalmente necesidad de que utilice un nombre de un espíritu, de una personalidad histórica o de un espíritu distinto a él. Y es una opinión, repito, muy, muy personal. En cuanto a la naturaleza de los espíritus, en el libro de los medios, en el capítulo 24, se hace todo un análisis y todo un estudio profundo sobre cómo identificar
la naturaleza de los espíritus. Nosotros hemos sacado algunos puntos, vamos a ir viéndolos muy rápidamente, en algunos iremos haciendo algún pequeño comentario, otros por ser obvios no lo haremos, y sí nos gustaría remitir al oyente, remitir a la persona que está siguiendo este curso, al estudio y análisis de este capítulo del libro de los mediums. Es un capítulo que hay que analizar, que hay que estudiar y que hay que profundizar en su contenido, porque Allan Kardec da una serie de patrones muy útiles y muy importantes para identificar la naturaleza de los espíritus. El punto 1 nos dice Allan Kardec: no hay otro criterio para discernir el valor de los espíritus que el buen sentido. Toda fórmula dada a este efecto por los mismos espíritus es absurda y no puede dimanar de espíritus superiores. Aquí Kardec es totalmente claro. No hay otra forma de saber la evolución de un espíritu si no es utilizando la lógica y utilizando un análisis racional de la comunicación que está dando. Toda fórmula o todo lo que no sea ese análisis racional de la comunicación, según el propio Allan Kardec, es absurdo. Y esta orientación no puede venir de espíritus superiores. Entonces, hay que analizar con mucho criterio. Yo recuerdo en una ocasión un orador espírita, venía de Brasil. Él hablaba en relación a la identificación de la naturaleza de los espíritus según el frío o calor que los medios sentían. ¿Por qué? Porque en sus experiencias personales, en sus experiencias dentro de su trabajo, los medios, cuando percibían que un espíritu era superior, sentían frío. Y cuando percibían que un espíritu era inferior, sentían calor. Entonces él tomó como patrón esto. Pero esto es algo absurdo desde un punto de vista espírita. Esto no es un concepto espírita. Esto es un concepto ajeno al espiritismo. Porque lo que siente el medium en el proceso de la comunicación va a depender de un medium para otro y va a depender de un espíritu para otro. Porque como se siente el medium, va a depender del contraste que hay entre él y el espíritu que está manifestándose. Por lo tanto, esto no puede tomarse como un elemento para diferenciar la naturaleza de los espíritus. Solamente analizar posteriormente, con criterio, con lógica, con objetividad, las comunicaciones es el medio por el cual podemos identificar si los espíritus son buenos o no son buenos, si son superiores o no son superiores. Este es el primer punto y quizás el más importante para seguir analizando este tema. Bueno, el segundo es muy parecido al primero. Se juzga a los espíritus por su lenguaje y por sus acciones. Las acciones de los espíritus son los sentimientos que inspiran y los conceptos que dan. El lenguaje de los espíritus no ha de juzgarse por la corrección literaria, sino por el mensaje. Cuando dicen el lenguaje, nos están refiriendo a lo que están diciendo. Y luego, ¿qué acciones podemos valorar de los espíritus? Si inspiran buenos o malos sentimientos, si dan buenos o malos consejos. Siendo admitido que los espíritus buenos no pueden decir ni hacer sino el bien, todo lo que es malo no puede venir de un espíritu bueno. Es tan lógico que no hace falta analizarlo. Los espíritus superiores tienen un lenguaje siempre digno, noble, elevado, sin mezcla de ninguna trivialidad. Todo lo dicen con sencillez y modestia. Jamás se alaban ni hacen nunca ostentación de su saber ni de su posición entre los otros. Esto es muy, muy importante. Una de las características propias de los espíritus buenos es que generalmente dan conceptos de los más elevados, dan conceptos de los más nobles, de los más dignos, de los más sabios,
pero dentro de un lenguaje sencillo y dentro de una actitud de modestia y de humildad. Cualquier espíritu que haga ostentación de su saber, que haga ostentación de su posición, ya no es un espíritu bueno, ya no es un espíritu superior. El de los espíritus inferiores, sigue diciendo Allan Kardec, tiene siempre algún reflejo de las pasiones humanas. Toda expresión que resienta la bajeza, la suficiencia, la arrogancia, la presunción y la acrimonía es un indicio característico de inferioridad o de superchería si el espíritu se presenta bajo un nombre respetable y venerado. Esto es muy importante. Si encontramos que una comunicación tiene cualquier signo, por pequeño que sea, de suficiencia, de arrogancia, de presunción, etc., no viene de un espíritu superior, no viene de un espíritu bueno. No es menester juzgar a los espíritus bajo la forma material y la corrección de su estilo, pero sí el sondear el sentido íntimo, examinar sus palabras, pesarlas fríamente, con madurez y sin prevención. Toda separación de la lógica, de la razón y de la prudencia no puede dejar dudas sobre su origen, cualquiera que sea el nombre con el que se disfrace el espíritu. Si no vamos a analizar la corrección lingüística del estilo con el que el espíritu habla o escribe, sí debemos analizar el contenido. Entonces, todo lo que se separe de la lógica, todo lo que se separe de la razón, todo lo que se separe de la prudencia, es muy importante este concepto, los espíritus buenos son prudentes en lo que dicen, generalmente no abordan temas de carácter personal, no se meten en cuestiones personales, no son polémicos, son muy prudentes a la hora de lo que dicen. Cualquier comunicación que se aparte de esto no puede venir de un espíritu bueno, no puede venir de un espíritu superior. Fíjense lo que dice Allan Kardec, cualquiera que sea el nombre con el que se disfrace el espíritu. Por lo tanto, el propio Allan Kardec establece que el nombre es una cuestión secundaria, que lo que nosotros vamos a analizar siempre es la naturaleza de la comunicación. El lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, si no en la forma, al menos en el fondo. Los pensamientos son los mismos, cualquiera que sean los tiempos y el lugar. Pueden estar más o menos desarrollados según las circunstancias, las necesidades y la facilidad de comunicar, pero no serán contradictorios. Es muy interesante también esta reflexión, porque una cosa que es y una cosa que es verdad. Por lo tanto, los espíritus elevados que tienen un conocimiento más profundo que nosotros de la realidad no pueden contradecirse en cuanto a esa misma realidad. Pueden desarrollar, pueden ampliar, pueden tener conceptos más minuciosos sobre ciertos temas dependiendo de las circunstancias, de los medios por los que se están manifestando, etc., pero no tendrán contradicciones fundamentales en sus ideas. Si hay una contradicción, uno de los dos espíritus no es un espíritu bueno, no es un espíritu superior. Por esto precisamente, los espíritus buenos no dicen sino lo que saben. Se callan o confiesan su ignorancia sobre lo que no saben. Los malos hablan de todo con seguridad, sin cuidarse de la verdad. Cuando los espíritus buenos, los espíritus superiores dicen algo, es porque saben esto que están diciendo, porque han confirmado esto que están diciendo. Si no tienen conocimiento de algo, no hablan de esto, o cuando se les pregunta, demuestran su ignorancia. Por lo tanto, toda herejía científica notoria, por ejemplo, un espíritu ahora nos dice algo que científicamente se sabe, que se ha probado que es verdad, nosotros no vamos a aceptar este criterio del espíritu, porque es algo que se sabe y él está contradiciendo algo que hace parte de la realidad, algo que hace parte de lo que se sabe.
Entonces, toda herejía científica notoria o todo principio que choque el buen sentido manifiesta el fraude si el espíritu quiere hacerse pasar por un espíritu ilustrado. Yo creo que las palabras de Kardec son bastante interesantes y bastante profundas en cuanto a cómo entender y cómo comprender, identificar la naturaleza de los espíritus. Se reconocen también a los espíritus ligeros con la facilidad que profetizan el porvenir y precisan los hechos materiales que no nos está permitido conocer. Muy importante. Los espíritus buenos no profetizan el porvenir. No se dedican a echar cartas, no se dedican a decirle a los demás si va a encontrar novio o no va a encontrar novio. No se dedican a decirle a nadie si va a encontrar un trabajo o no va a encontrar un trabajo, porque todo eso hace parte de nuestra vida física, de nuestra vida material, y nosotros tenemos que tener una autonomía dentro de nuestra vida física. Y los espíritus no están para encaminarnos en cuanto a las decisiones que hemos de tomar en nuestra vida física. Ellos pueden ayudarnos para realizar un proceso de crecimiento a nivel espiritual, y ellos nos van a ayudar en ese proceso de crecimiento, como los maestros que guían a los alumnos, pero que no hacen el trabajo de los alumnos, que permiten que los alumnos aprendan y realicen su propio trabajo. Entonces los espíritus buenos pueden hacer presentir cosas futuras cuando este conocimiento puede ser útil. Si ellos consideran que este conocimiento puede ser útil, pueden de una forma muy oculta, muy anónima, hacernos presentir algo futuro. Pero jamás van a precisar fechas, jamás van a precisar hechos concretos, jamás van a precisar nombres de terceras personas, ni nada. Va a ser una sensación, un presentimiento muy vago en cuanto a eso que pueden hacernos presentir. Entonces, todo anuncio minucioso, todo anuncio de un acontecimiento a época fija es indicio de una mistificación. Los espíritas conscientes no se van a dedicar para nada a esto. Cuando nos dedicamos a esto es porque aún no hemos entendido y no hemos conocido ni comprendido el mensaje del espiritismo. Los espíritus buenos nunca se prestan a preguntas sobre el porvenir. Su acción es siempre espontánea y no excitan la curiosidad de las personas, porque muchas veces las personas crean bastantes dependencias en cuanto a esto. Además, por no hablar de los fraudes y del dinero que muchas veces se está sacando a gente con estas cuestiones, y que es algo totalmente ajeno al espiritismo. Ningún espiritista serio va a potenciar ni lo más mínimo estas cuestiones. Los espíritus superiores se expresan sencillamente, sin ser prolijos. Su estilo es conciso, sin excluir la poesía de las ideas y de las expresiones. Su lenguaje es claro, su lenguaje es inteligible para todos y no necesita esfuerzos para ser comprendido. Tienen el arte de decir muchas cosas en pocas palabras, porque cada palabra tiene su comprensión. Creo que está bastante claro. Los espíritus inferiores o falsos sabios ocultan con palabras huecas y el énfasis vacío de los pensamientos. Ocultan con palabras huecas y el énfasis el vacío de los pensamientos. Su lenguaje a menudo es pretencioso, es ridículo o incluso puede ser oscuro a fuerza de querer parecer profundo. Muchas veces leemos ciertas obras mediúmnicas y el lenguaje es tan difícil y cuando sondeas el contenido te das cuenta de que no está diciendo absolutamente nada. Quiero hacer un paréntesis. El hecho de que haya espíritus que escriban bien o que usen un lenguaje un poco más técnico no implica que sean espíritus inferiores. Muchos espíritus abordan temas de ciencia, abordan temas de psicología, abordan temas de filosofía y utilizan un lenguaje propio de las ramas en las que están escribiendo y de las ciencias
y de las filosofías en las que están escribiendo, pero esto es normal. Si analizamos el contenido de estos mensajes, es un contenido profundo, pero generalmente suelen intentar ser lo más sencillos posibles, a pesar de que están usando, repito, un lenguaje propio de una rama del conocimiento como puede ser la psicología o la filosofía. Los espíritus buenos nunca mandan, no se imponen, sino aconsejan, y si no se les escucha se retiran. Está claro. Cuando un espíritu nos da una orden, no puede ser un espíritu bueno. Los espíritus buenos pueden hacernos una sugerencia, generalmente van a argumentar y van a decir el por qué hacen esa sugerencia, y si no se les escucha no se van a molestar. Los malos, sin embargo, dan órdenes, quieren ser obedecidos, y cuando no se les escucha, pues incluso, igual que las personas, pueden molestarse. Todo espíritu que se impone traiciona su origen, está claro. Los espíritus buenos no adulan. Cuando se hace el bien lo aprueban, pero siempre con reserva. Los malos hacen elogios exagerados, estimulan el orgullo, estimulan la vanidad, predicando la humildad. Procuran exaltar la importancia personal de aquellos cuya voluntad quiere captarse. Esto es muy importante. Los espíritus buenos jamás van a adular a un grupo mediúnico ni van a adular a un medium. Entonces, todo espíritu que se manifieste, estáis haciendo un trabajo extraordinario, estáis llamados a reformar tal, estáis llamados a, tenéis una misión. Todos estos espíritus no son espíritus buenos, no son espíritus superiores. Los espíritus superiores, si se hace bien o si se hace un trabajo bien, lo aprueban, pueden estimularnos, pueden darnos estímulo, pero no van a potenciar la vanidad ni el orgullo del medio. Por eso es por lo que hablaba anteriormente, que cuando los espíritus son buenos, son espíritus superiores, difícilmente van a usar nombres de personalidades relevantes, de personalidades históricas que pueden causar o estimular el orgullo y la vanidad en el medio. Los espíritus superiores no hacen caso de las puerilidades de la forma en todas las cosas. Solo los espíritus vulgares pueden dar importancia a los detalles mezquinos incompatibles con las ideas verdaderamente elevadas. Toda prescripción meticulosa es una señal cierta de inferioridad y superchería de parte de un espíritu que toma un nombre imponente. Generalmente es así, los espíritus superiores no hacen caso de la forma en cuanto a las cosas. La forma es secundaria, lo importante es el fondo, lo importante es la acción, no la forma en la que se hace. Entonces nunca un espíritu superior va a prescribir un ritual, nunca va a prescribir un sacramento, nunca va a prescribir una acción cabalística. Entonces siempre un espíritu superior va a prescribir la práctica del bien, va a prescribir el cambio moral, va a prescribir todo aquello que hace parte de nuestro interior y no cuestiones simplemente de forma y cuestiones ritualistas. Igualmente es preciso desconfiar de los espíritus que se presentan muy fácilmente bajo nombres extremadamente venerados y no aceptar sus palabras sino con la más grande reserva. En esto, sobre todo, se necesita una comprobación severa, porque a menudo es una máscara que se ponen para hacer creer sus relaciones íntimas con espíritus adelantados. Por este medio adulan la vanidad del médium y se aprovechan de ella para inducirle muchas veces a cosas extrañas o ridículas. Vemos cómo el propio Kardec habla de que hay que desconfiar de aquellos espíritus que dan nombres de personalidades extremadamente veneradas. Generalmente no pertenecen a esas personalidades y lo hacen para estimular la vanidad y el orgullo del medio. Los espíritus buenos son muy escrupulosos sobre las cosas que puedan aconsejar. En todo caso, siempre tienen un objeto formal y eminentemente útil.
Deben, pues, mirarse como sospechosas todas aquellas que no tuviesen este carácter o estuvieran condenadas por la razón, y reflexionar maduramente antes de emprenderlas, porque se expondría cualquiera a desagradables mistificaciones. Un poco también lo hemos comentado ya. Los espíritus buenos son muy prudentes y muy escrupulosos sobre los consejos que dan. Cuando dan un consejo lo hacen generalmente de forma general y cuando ese consejo es algo útil, algo importante. Por lo tanto, cuando los espíritus nos dan consejos para todo, hay que desconfiar. Y cuando son muy minuciosos y muy quisquillosos a la hora de dar consejos, hay que desconfiar de ellos. Se reconoce también a los buenos espíritus por su prudente reserva sobre todas las cosas que pueden comprometer. Repugnan en descubrir el mal. Los espíritus ligeros o malévolos se complacen en aumentarlo, mientras que los buenos procuran endulzar las contrariedades y predican la indulgencia, los malos las exageran y siembran la cizaña con insinuaciones pérfidas. Esto es muy interesante. Hemos oído en algunas reuniones mediúmnicas, y dice, ay, pues vino el guía de la casa, que es un espíritu muy evolucionado, pero nos echó una bronca, a cada uno nos dijo los defectos que teníamos y cómo tener. Eso no puede ser un espíritu superior. Los espíritus superiores son prudentes. Los espíritus superiores no les gusta revelar las deficiencias de los demás. Eso nos pasa a las personas prudentes. Una persona prudente no va diciéndole a la gente, es que tú eres así, tú eres de esta manera, tú eres de esta otra. No lo hacen. Pues los espíritus con más razón. Cuando quieren llamar la atención sobre un defecto, lo hacen de forma general para que la persona no pueda sentirse mal, no se sienta comprometida delante de un grupo de personas. Por lo tanto, todo espíritu que manifieste esta actitud no puede ser, lógicamente, un espíritu bueno, es un espíritu inferior. Los espíritus buenos prescriben solo el bien, toda máxima. Todo consejo que no esté estrechamente conforme con la pura caridad evangélica no puede ser la obra de espíritus buenos. Los espíritus buenos aconsejan siempre cosas perfectamente racionales. Toda recomendación que se aparta de la línea recta del buen sentido o de las leyes inmutables de la naturaleza indica un espíritu limitado y por consiguiente poco digno de confianza. Muy interesante esto, porque muchas veces un espíritu puede dar una comunicación donde esté pidiendo cosas que por las características propias de la persona o del grupo no se pueden hacer. Entonces, los espíritus buenos siempre aconsejan cosas factibles de realizar por el grupo, factibles de realizar desde un punto de vista racional. Y repito, lo que hacen es aconsejar para que nosotros luego las analicemos con criterio, las analicemos con un análisis racional. Entonces, todo aquello que se aparta del buen sentido, de las leyes inmutables de la naturaleza, de nuestras propias posibilidades, de las propias posibilidades del grupo espírita, etc., pues no puede venir de un espíritu superior. Generalmente son espíritus limitados, espíritus poco evolucionados, muchas veces con buenas intenciones, pero generalmente no tenemos que tener una confianza hacia él. En el punto 19, los espíritus malos o simplemente imperfectos se hacen traición a sí mismos aún por señales materiales con las cuales nadie podría engañarse. Su acción sobre el medium es algunas veces violenta y provoca en él movimientos bruscos y sacudimientos, una agitación febril y convulsiva que hace contraste con la calma y la dulzura de los espíritus buenos. Efectivamente, muchas veces, pero esto no es un criterio diferenciador, porque hay medios en los que esto no pasa, muchas veces un espíritu inferior puede producir una serie de señales físicas en el medium, agitación, movimientos bruscos, sacudimientos, etc. Pero repito, no todos los espíritus inferiores producen esto y no todos los mediums producen esto. Por lo tanto,
Esto lo pone Kardec como que puede ser un elemento para identificar un espíritu inferior, pero no como elemento para identificarlo siempre. También habría que incluir aquí la sensación de malestar que puede perdurar en el medium después del fenómeno mediúnico. Sería otro factor a tener en cuenta. Repito, son factores a tener en cuenta, no elementos para identificar la naturaleza de los espíritus, porque no pasan ni con todos los espíritus inferiores ni en todos los medios. Los espíritus imperfectos aprovechan muchas veces los medios de comunicación, de los cuales disponen para dar consejos pérfidos. Excitan la desconfianza y la animosidad contra los que son antipáticos. Aquellos que puedan quitar la máscara a sus imposturas son, sobre todo, el objeto de su animadversión. Los hombres débiles son su punto de mira para inducirles al mal, empleando sucesivamente los sofismas, los sarcasmos, las injurias y hasta señales materiales de su poder oculto para convencer mejor. Procuran separarles de la senda de la verdad. Mucho cuidado, por lo tanto, cuando en nuestra mente empezamos a desarrollar una idea contraria hacia alguien del grupo, hacia una idea, hacia un trabajo, etc. Hay que analizar muy criteriosamente esto para identificar si estamos bajo la influencia de un espíritu imperfecto que va a crear a través de ese tipo de consejos la desconfianza, la animosidad, etc. Por lo tanto, si estamos en este proceso, podemos estar dentro de un proceso de influencia de un espíritu inferior. Los conocimientos que muchas veces ostentan ciertos espíritus no son la señal de su superioridad. La inalterable pureza de sentimientos morales es, en cuanto a esto, la verdadera piedra de toque. Es muy importante esto. Muchos espíritus tienen muchos conocimientos, pero el hecho de tener muchos conocimientos no implica que sean espíritus superiores, porque pueden ser espíritus que han estudiado mucho, que han aprendido mucho, pero no han desarrollado sus sentimientos morales. Entonces, en cuanto a la evolución del espíritu, la moral es la clave. La moral es quien nos permitirá hacer una valoración de la superioridad real del espíritu. Ahora bien, no podemos confundir un espíritu superior que ha desarrollado sentimientos morales con espíritus que hablan muy bien, con espíritus que emplean un lenguaje muy moral y que realmente no están diciendo nada. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque un espíritu con mucho conocimiento puede no ser un espíritu con mucha moral. Ahora, un espíritu noble, un espíritu que ha desarrollado la moral, generalmente es un espíritu que tiene conocimiento. O por lo menos es un espíritu que cuando habla, habla con prudencia y habla con criterio. Entonces, no crear una separación, como otras veces, y en algunas veces se ha hecho usando esta clasificación de Kardec, esta análisis de Kardec. No crear una separación entre inteligencia y moralidad. No. La inteligencia y la moralidad en los espíritus superiores está presente. Entonces, un espíritu superior será inteligente y a la vez habrá desarrollado sentimientos morales. No se trata de dar solo criterio a la moral y solo aceptar comunicaciones donde nos hablen del amor, de la paz, de la caridad. Se trata de analizar comunicaciones inteligentes, comunicaciones de un contenido profundo, pero que ese contenido tenga una finalidad útil y una finalidad moral. No es menester preguntar a un espíritu para conocer la verdad. Ante todo es necesario saber a quién se dirige uno, porque los espíritus inferiores, también ignorantes, tratan con frivolidad las cuestiones más formales. No basta tampoco que un espíritu haya sido un gran hombre en la tierra para tener en el mundo de los espíritus la soberana ciencia. Solo la virtud puede, purificándole, hacerle aproximar a Dios y extender sus conocimientos.
Fijaos cómo Kardec habla de que con la virtud podemos ampliar nuestros conocimientos, pero no descarta el hecho de tener conocimientos. El humor de los espíritus superiores es a menudo fino y picante, pero nunca trivial. Los espíritus burlones que no son groseros, la sátira mordaz es a menudo oportuna. Es decir, en aquellos espíritus burlones que no utilizan la grosería, muchas veces utilizan esa sátira, esa actitud satírica, mordaz, pero con una cierta oportunidad, y saben hacer un humor inteligente. Sin embargo, el de los espíritus superiores es generalmente un humor fino, un humor útil, por así decir. Estudiando con cuidado el carácter de los espíritus que se presentan, sobre todo bajo el punto de vista moral, se reconocerá su naturaleza y el grado de confianza que puede concedérseles. Fijad estas últimas palabras. El buen sentido no podría engañar. Es decir, si nosotros utilizamos el buen sentido, es muy difícil que los espíritus nos engañen. Ahora, si nos dejamos llevar por sensaciones, por visiones, entonces lo más normal es que al final nos engañen. Y esta última, para juzgar a los espíritus, así como para juzgar a los hombres, antes es preciso saberse juzgar a sí mismo. Desgraciadamente hay muchas personas que toman su opinión personal por medida exclusiva de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso. Todo lo que contradice su manera de ver, sus ideas, el sistema que han concebido o adoptado es malo a sus ojos. Tales gentes faltan evidentemente a la primera cualidad para una sana apreciación, la rectitud del juicio, pero no se lo creen así. Es el defecto sobre el cual uno se hace más ilusión. Todas estas instrucciones emanan de la experiencia y de la enseñanza dada por los espíritus. Nosotros las completamos con las contestaciones dadas por ellos sobre los puntos más importantes. Es muy importante aprender a juzgarnos a nosotros mismos, sobre todo a nivel cognitivo, porque muchas veces creamos clasificaciones personales. Muchas veces consideramos que todo aquello que no sea como nosotros pensamos, ya está equivocado. Y todo aquello que no sea como nosotros vemos, lo encasillamos y lo encuadramos en algún tipo de error. Hay personas que simplemente dicen, todo aquel que no esté de acuerdo conmigo, pues está equivocado. No es que lo digan, pero lo sienten así. Hay otros, son más finos, son más elitistas, y dicen, toda aquella opinión, o analizan toda aquella opinión que no hace parte de su forma de enfocar, la clasifican como reduccionista, como dogmática, como etcétera. Entonces, no estamos abiertos a un análisis con criterio, no estamos abiertos a un análisis objetivo. Por lo tanto, es muy importante aprender a valorar nuestra propia capacidad, nuestra propia actitud cognitiva. Cuando realmente somos personas abiertas, no clasificamos de dogmáticos, no clasificamos de reduccionistas, no clasificamos de ignorantes, no clasificamos de... Simplemente oímos y si no estamos de acuerdo damos nuestra opinión sin clasificar ni catalogar a las demás personas. Entonces, si tenemos el hábito de considerar que todo lo que no hace parte de nuestra forma de ver las cosas ya es reduccionista, ya es dogmático, ya ahí debemos tener mucho cuidado. Decía un dicho, si todo lo que ves se adapta a lo que deseas, desconfía de tus ojos.